Bienvenidos a Dímelo tú, una ventana abierta para el desahogo con esta servidora Janine Capche. Nuestro capítulo de hoy, cómo manejar mi ansiedad. Y nuestra invitada para hablar del tema, Nayiba El Halabi, ella es psicoterapeuta. Bienvenida, Nayiba, gracias por aceptar mi invitación. Hola Janine, no, gracias, complacida yo, me encanta que estemos juntas y que podamos hablar sobre este tema. Pues bueno, la ansiedad, un tema que ha agarrado mucho repunte, sobre todo ahorita en cuarentena, es un tema muy común entre las personas, muchos lo padecen, pocos lo saben identificar, así que creo que vamos a arrancar desde lo básico, vamos a conceptualizar primero qué es la ansiedad. Chévere, para hacerlo muy simple, la ansiedad es esa sensación que tenemos cuando sentimos que estamos en una situación de amenaza, sin que podamos identificar si la amenaza es real o si la amenaza es imaginaria porque sencillamente estamos magnificando o generalizando. Aquí lo más importante es que podamos identificar que todos, reconocer, más que identificar que todos en algún momento hemos sentido ansiedad. En mayor o menor grado estamos teniendo síntomas de ansiedad que es importante que sí podamos identificar para que nos demos el permiso de sentir una vez que lo reconozcamos y poder transitarlo de manera más cómoda. Ok, entonces quiero ahorita saber los síntomas. ¿Cómo identificar que estamos sufriendo de ansiedad? Síntomas hay variados. Te voy a contar un poco los que son más comunes Los más y es comunes. muy probable que cuando lo estemos enumerando mucha gente se comience a sentirse identificado. Está, por ejemplo, el corazón palpita mucho más rápido, tenemos esa sensación de que el corazón se nos va a salir, tenemos una respiración como acelerada y la sensación de no tener aire para respirar, puede haber sudoración o temblor en todo el cuerpo, eh, puede haber dolor estomacal, puede haber incluso esa necesidad de salir corriendo, una sensación de desmayo. Esa puede ser una de las principales características donde podemos identificar que estamos teniendo un episodio de ansiedad, que si bien es normal ante situaciones de amenaza, generalmente no nos damos cuenta y allí es donde perdemos el foco y comenzamos a magnificarlo sin abordarlo a tiempo, ¿sí? Ok, o sea que pudiera, cuando hablamos, por ejemplo, de un ataque de ansiedad, es lo mismo decir un ataque de pánico, es lo mismo. No. El ataque de pánico ya tiene una connotación un poco más importante. Son estos síntomas, podríamos describirlo como estos síntomas elevados a la N, quizás. El ataque de pánico dura muy poco tiempo en relación a la ansiedad. Yo puedo pasar el día ansiosa, pero yo no conozco ningún caso, ni tampoco he leído literatura donde quede registrado que un ataque de pánico dure tanto tiempo. El ataque de pánico es preciso en un momento determinado donde los síntomas se disparan, que son bastante parecidos a lo de la ansiedad, pero tiende a bajar. Sin embargo, aquí en el ataque de pánico hay un miedo a o morir específicamente o a perder el control o volverse loco. ¿Sí? Con la ansiedad no. Con la ansiedad es no sé qué hacer, con la ansiedad es desesperación, con la ansiedad vienen una cantidad de emociones mezcladas que difícilmente podemos como poner a un lado, ¿no? Con la ansiedad viene la frustración de por qué me está pasando, con la ansiedad viene el miedo, que la ansiedad de alguna manera es miedo ante lo desconocido o ante lo que está sucediendo o ante lo que estamos viviendo. La tristeza también genera ansiedad. Hay muchas emociones que están ligadas a la ansiedad, pero no, la ansiedad, un episodio de ansiedad y un ataque de pánico no es lo mismo. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo No el es. estrés, porque la gente suele confundir estoy estresado con estoy ansioso y no es lo mismo. ¿Cómo Sí, diferenciar lo que es estrés, pues de estar sintiendo ansiedad? sin el estrés generalmente lo que genera el estrés es la sobrecarga o sobrecarga de trabajo, o sobrecarga de responsabilidad, o la sobrecarga de algo. Podemos identificar qué es lo que realmente está generando. Podemos identificarlo siempre que estemos conscientes y presentes, ¿no? Porque si no, pasa y sucede lo que tú acabas de mencionar. Puedo asociar que tengo ansiedad cuando realmente es estrés
y, bueno, cuando uno no aborda las cosas desde el lugar en el cual están, pues sencillamente los resultados no son los esperados. La ansiedad, no, la ansiedad, generalmente cuando hablas con los consultantes te dicen, no sé, qué es lo que me genera la ansiedad, eh, porque además no pueden identificar el pensamiento que lo detona, que ese es el primer paso para realmente aprender a sentir sin que suceda nada más, es identificar cuál es el pensamiento que detona la ansiedad. Allí radica un buen primer paso. Ok, de hecho esa iba a ser una de las preguntas. No podemos identificar entonces qué nos está detonando esa ansiedad, o sea, no es una Sí, condición específica. Hay gente que no sabe qué se lo desencadena, por ejemplo. sí, puede que no sepamos porque no tenemos inteligencia emocional, porque no tenemos conexión con el cuerpo, porque no estamos presentes. Eso básicamente es la razón por la que yo no podría identificar que estoy en un periodo o un proceso ansioso. Pero la ansiedad, claro que se puede identificar. Primero que los síntomas son realmente muy incómodos. No hay una persona que haya sufrido episodios de ansiedad que no diga, esto no se lo deseo a nadie, siento que me voy a morir, no quiero vivir el resto de mi vida con esto. Realmente suele ser muy, muy, muy incómodo. Claro que podemos identificarlo. Ahora, ¿qué es lo más importante una vez que identifiquemos? ¿Cuál es el pensamiento que lo detona? Y esto no es tan fácil porque como nos sumimos en el síntoma que es tan desagradable y tan incómodo, difícilmente vamos a estar pendientes de cuál es el pensamiento que lo detonó. Sin embargo, cuando comenzamos a entrenarnos, que esa es una parte esencial, ahí sí podemos identificar el pensamiento, trabajar cuál es el sistema de creencias, cuál es la mentira personal y muy probablemente los síntomas van a ir desapareciendo porque vamos a ir desactivando realmente el patrón. ¿Cómo es eso de la mentira personal? A ver, generalmente, ¿qué nos genera ansiedad? Una situación que nosotros de manera individual asumimos que es de riesgo, que nos amenaza. Una persona, por ejemplo, que tiene miedo a hablar en público, que estamos hablando de un caso muy específico, que incluso podría tratarse como fobia, pero uno de los temas más comunes, eh, si voy a hablar en público, pueden aparecer los síntomas. Pero ¿qué hace que aparezcan los síntomas? ¿Cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento podría ser, por ejemplo, tengo miedo a quedar en ridículo, tengo miedo a que me critiquen, a que no me salga bien, a que me quede en blanco. Y el pensamiento obviamente está allí y está haciendo su peso, está haciendo su peso. Y en vez, si yo no estoy conectada con mi cuerpo, voy a estar metidita en la cabeza. Y si estoy metida en la cabeza, el pensamiento le voy a dar cada vez más fuerza. Me puedo equivocar, me puedo equivocar, me puedo equivocar, me puedo equivocar y seguramente es muy probable que te equivoques porque no estás conectada, no estás conectada. ¿Hay algún ejercicio entonces o táctica o truco en particular para lograr esa conexión, para lograr esa conexión mente-cuerpo que mencionas? Sí, sí, sin duda, y lo cargamos todo el tiempo con nosotros, es nuestra máxima herramienta y generalmente nos olvidamos de que la tenemos y es la respiración. Lo primero que necesitamos hacer es respirar, conectarnos con el cuerpo y salir de la cabeza. Cuando yo estoy sintiendo algún síntoma de ansiedad y recuerdo la que respiración en ese momento es mi mejor aliado, aun cuando no está haciendo la respiración normal, porque es muy probable que ya esté comenzando a distorsionarse, pero cuando atiendo la respiración, salgo de la cabeza y me vengo hacia el cuerpo. Entonces, la fuerza que tiene el pensamiento se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo. Yo, uno de los ejercicios que les digo a mis consultantes que hagan en primera instancia, porque hay unos, por supuesto, mucho más profundos, es que coloquen la manito sobre la panza y sientan al inhalar cómo se infla y al exhalar cómo se contrae, de manera que la atención se dirija justamente al estómago y a la respiración. Esa es la manera emergente para salir, además es un ejercicio que si lo conviertes en hábito vas a estar constantemente conectado con tu respiración, porque yo te pregunto, Janine, ¿cuántas veces al día te das cuenta tú que estás respirando? Solo cuando hablamos de respiración o cuando estamos tosiendo o cuando no, algo se nos queda en la garganta. Del resto es un mecanismo que es automático, espontáneo y no le prestamos atención, pero es básico, importantísimo. Entonces esa respiración que es de estómago, que es la que llaman respiración de bebé,
no es la respiración intercostal ni de diafragma, sino es la de estómago. Sí, sí, un Ok, poco para generar contacto con el cuerpo. La idea es que yo me dé cuenta que mi cuerpo está en ok. movimiento, ¿sí? Que, eh, que no es que, no es que tengo que respirar el ombligo hacia la espalda, no, es que no tengo que elaborar Es todo un respirar cuadro, es que profundo utilizo la herramienta y el recurso que tengo a la mano. Eso es, ok. eso es. Sí, porque es importante tener algún método, algún mecanismo, porque, por ejemplo, estás en la calle, estás solo y te comienza a dar, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿qué haces? Más si estás solo, que no tienes a alguien que te auxilie. Empiezas a respirar hasta que se te pase. Sí, sí, comienzas a respirar. Sin embargo, pues, pedir apoyo nunca está de más. Aunque estés solo, si tienes a alguien al lado eh, y decirle realmente cómo se está sintiendo y que necesitas en ese momento, porque eso dura poco, eh, pedirle apoyo o sentarte o colocarte en una postura cómoda, si estás en el carro, si estás manejando, detener el carro y sentarte y comenzar a respirar. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta antes de que sucedan y tratar de recordarlas cuando sucede, que no es lo más fácil, pero sí es posible. Sobre todo si ya hemos identificado que tenemos periodos de ansiedad importantes durante el día porque estamos estresados o porque nos vamos a enfrentar ante una situación nueva que nos genera incertidumbre, desconcierto, como está sucediendo y ha sucedido durante todo este periodo de pandemia, ¿no? De confinamiento, de distanciamiento físico y todo esto. Hay mucha incertidumbre y se han detonado muchísimos procesos ansiosos, ¿no? Amén de lo que ya venimos arrastrando. Entonces es importante que tomemos en cuenta que sí podemos hacerlo y que sí podemos también pedir apoyo, que sí podemos, por ejemplo, hacer una llamada y decirte, Janine, estoy aquí en tal lado y en este momento me estoy sintiendo mal, tengo estos síntomas, acompáñame por teléfono, es un poco salir de la cabeza y poder volver a lo que realmente somos. Ok, entonces también podemos decir de pronto que los síntomas son, no son mal de morirse, por decir. Es decir, claro, te estás sintiendo mal, sientes que te falta el aire, pero por ejemplo, no te va a dar un infarto, o sea, no te vas a morir por un ataque de ansiedad, o puede pasar. No. No, la verdad es que un ataque de ansiedad, como acabas de decir tú, no mata a nadie. Nadie se muere de ansiedad, a menos Eso es que tenga una importante. esté asociado con alguna enfermedad eh, eh, que no es el caso. Cuando es emocional y cuando es físico, ¿sí? Eso es importante. Sí, cuando estamos sintiendo ansiedad, Janine, estamos jurando que nos estamos muriendo. Por eso es la Estamos pregunta, sintiendo porque que nos estamos muriendo. claro, la gente lo Claro que primero que dice sí, es, me estoy muriendo, me voy a me morir, me estoy voy a morir. muriendo. Entonces, es importante que la gente sepa, espera un momento, no te vas a morir. No te vas a Eso no te morir. vas a morir. De hecho, la pregunta básica es, ¿cuántas veces has tenido síntomas de ansiedad? Muchas. ¿Cuántas veces te has muerto? ¿Cuántas veces te has muerto? Claro, Y es un poco traerlo al presente, a la conciencia. Porque si bien hay estructuras que romper, es cierto que también hay una parte que podemos trabajar de manera consciente. ok. Entonces, si yo he sufrido de ansiedad durante tanto tiempo, o he tenido episodios de ansiedad tantas veces, me pregunto en ese momento, ¿cuántas veces realmente me he muerto? ¿Sí? Es como volver aquí, al momento actual, al presente. Ok, eso es muy importante. El tema de Sí. cuarentena. Esto ha sido un tema mundial, ha sido un tema de luto para muchos. ¿Crees que este Mucho. tema de cuarentena ha desencadenado mayores estadísticas de personas que estén sufriendo de ansiedad? Quizá alguien que nunca lo había sufrido comenzó y el que ya lo sufría está exponenciado sus síntomas. Sin duda, porque si bien en este caso ha habido un detonante, además ha sido un detonante general, ¿no? Y nosotros, bueno, somos un colectivo que de alguna manera nos estamos estimulando constantemente. Si ya yo soy propensa a tener episodios de ansiedad, lo que lo llamamos estoy nerviosa, estoy estresada, estos términos que uno usualmente utiliza están asociados. Lo que pasa es que en algún momento vamos a tener que llamarlo por su nombre, ¿sí? Eh, bueno, ni siquiera depende de la cultura, depende realmente de cuál es la situación que estás viviendo y cómo
lo estás viviendo, que es lo más importante. Porque tú no estás sintiendo, aun cuando estamos viviendo en pandemia ambas, tú no estás sintiendo exactamente lo mismo que siento yo. Tus procesos de duelo no han sido exactamente mis procesos de duelo. Es muy probable que viendo, viviendo procesos. Tu proceso de duelo, aun cuando estamos viviendo ambas en pandemia, en distanciamiento y con todo lo que esto significa, tu proceso de duelo no es mi proceso de duelo. Tu proceso ansioso no es mi proceso ansioso. Los estímulos que te generan a ti ansiedad no son los mismos estímulos que me generan a mi ansiedad, aun cuando en teoría el estímulo principal es el mismo. Va a depender de tus condicionamientos, va a depender de tu carga genética, va a depender de tu inteligencia emocional, de tu inteligencia corporal, porque todos tenemos inteligencia racional, pero justamente por eso vivimos todo el tiempo en la cabecita, ¿no? Y cuando hablamos de la cabecita, hablamos de los pensamientos. Y ha sido una necesidad importantísima que ya en estos momentos todos, incluso los niños, deberíamos estar conectándonos con la inteligencia corporal y con la inteligencia emocional, por supuesto. Ok, ahora quisiera preguntarte, ¿los niños padecen de ansiedad? ¿Los niños también pueden padecer de ansiedad o es un tema de adultos? Los niños también pueden sufrir ansiedad, por supuesto. En principio, porque tienen un modelo, si mamá o papá son ansiosos, es muy probable que él esté copiando ese modelo como copia otros. Otros incluso positivos, entre comillas, ¿no? Si yo crecí con una mamá ansiosa, muy probablemente yo voy a ser una persona ansiosa. Si yo crezco con una mamá que me dice, está bien sentir miedo, es normal sentir miedo, porque es normal que si yo tengo un león en la esquina del cuarto, me dé miedo, es normal sentir miedo y permitirle incluso sentir miedo, no decirle tienes que ser fuerte, los varones no lloran, no tienes que llorar y dar toda esa cantidad de condicionamientos que además ellos aprendieron. Lo están haciendo hasta con la mejor de las intenciones, pero están programando también un proceso ansioso en el niño y el niño va a terminar siendo un adulto ansioso a menos que comience a entrenar esa parte emocional. ¿Y sus síntomas son iguales? ¿Se manifiestan Es muy igual? probable, sí, ¿Agitación, claro, sentidos, tal cual? Oh, es muy probable, sin embargo, obviamente la intensidad no va a ser la de un adulto porque hay menos razonamiento quizás, hay más sensación. Sin embargo, fíjate que hay algo importantísimo, Janine. Cuando un niño, lo que nosotros, como ya le dio la pataleta, el berrinche, el niño realmente lo que está es en el cuerpo del dolor. ¿Qué llamamos nosotros cuerpo del dolor? El cuerpo del dolor es permitir lo que estoy sintiendo. Si yo tengo miedo, voy a llorar y llorar y llorar para sacar el miedo y para además avisarle a mamá, a papá o a quien esté cuidando de mí que tengo miedo. Entonces no lo deja dentro del cuerpo y no se va acumulando la carga emocional, no se va contrayendo y no se va haciendo cada vez más grande. Por eso es que los niños están menos condicionados y son más libres. De hecho, los ves en el cuerpo, son más flexibles, ¿sí? Tienen menos contracturas musculares porque hay menos carga emocional contraída. A medida que vamos creciendo, condicionados por la cultura, la familia, la religión, con la mejor de las intenciones, ojo, pero que también fueron condicionados por otros, vamos generando eso. El no puedo, debería haber dicho, debería haber hecho, no debo, los condicionamientos, ¿no? Si no lo hago, me dejan de querer, ¿sí? oye, por eso es importante entonces identificarlo uno como padre, porque ellos son niños al fin y al cabo, de pronto no tienen la posibilidad o no saben de qué manera expresarte lo que les está pasando. Entonces es importante uno Así. como padre saber identificarlo para poder ayudarlos. La ansiedad. ¿Sabes qué es lo más lindo de esto? Que cuando tú estás atenta a lo que estás haciendo con tu hijo, estás atenta a lo que estás haciendo contigo. Y ambos procesos se están dando por simultáneo. Entonces hay un espacio de conciencia para ambos. Y, por supuesto, una relación que ha venido siendo lastimada puede ser mejorada. Puede ser mejorada. Oye, qué bonito. La ansiedad, ¿se cura o tienes que vivir con esto toda tu vida? Bueno, la ansiedad no es una enfermedad como para curarse. Mi experiencia me ha dicho que la ansiedad no deja de aparecer en tu vida, afortunadamente, porque en algún momento te va a apoyar para que te protejas de algo real.
Lo que sí aprendemos es a sentirla y darnos cuenta, estos síntomas que estoy teniendo están siendo generados por, y allí es donde yo puedo actuar sobre lo que siento. No es reprimir, no es esconder, no es manejar y mucho menos controlar. ¿Cuántas veces tú has escuchado decir, Janine, controla el miedo, controla la ansiedad y nada más eh, contraindicado que pedirte que lo controle? Oh, fíjate. Ujú. Ok. Más bien es permitirte el espacio para sentir. Es como sentarte y decir, ok, ¿dónde lo estoy sintiendo? Lo siento aquí. ¿Cómo lo siento? ¿Y qué quiero hacer con ella? ¿Qué quiero hacer con lo que siento? Y entonces hacer lo que hubiera hecho, de manera privada, obviamente, esa Janine de 2 años, o de 3 años, o de 4 años, ante un estímulo que le genere ansiedad, miedo o tristeza o lo que fuere. Si no estoy en un sitio privado para poder hacerlo, obviamente lo puedo hacer de manera personal, hacia adentro, solamente con el pensamiento. Vente lo que está sucediendo. Toca tu cuerpo, qué parte lo estás sintiendo, cómo está la respiración. Y vas como testeándote, ¿no? Y cuando testeas, te repito, sales de la cabeza y te conectas con el cuerpo. Esa es la mejor manera de salir del pensamiento. La mejor manera de salir del pensamiento. Ok, entonces entendemos que es algo con lo que uno debe aprender a vivir y a medida que vayas conociendo tus síntomas, conociendo tus detonantes, pues vas a ir manejándolo mucho mejor. Claro, y desprogramar eso que genera el pensamiento, esa creencia, el sistema de creencias que tenemos que hace que realmente yo me sienta amenazada ante un estímulo que realmente no tiene tanto poder como yo le estoy dando en este momento pico. Ok. Medicarlo. ¿Tú recomiendas medicarse para tratar la ansiedad? Ya ese es un campo mucho más Complejo. profesional, más sí, además que eso compete directamente y exclusivamente al psiquiatra. Hay procesos ansiosos que sí necesitan ser medicados inicialmente. No significa que vas a pasar de por vida medicado si tienes psicoterapia. ¿Qué significa psicoterapia? Ya sea con un psicoterapeuta, con un psicólogo o con la persona que tú elijas con quien trabajar esto. La idea es que aprendas herramientas para que puedas transitar de manera más cómoda lo incómodo. Te repito, para que desprogrames todo esto que está sucediendo, para que te conectes con tus necesidades. ¿Qué necesidad estás buscando satisfacer? ¿Qué necesidad no está cubierta? Que esto se detona. Hay mucho, mucho para trabajar y lo ideal sería que trabajara en conjunto. Si fuese necesaria la medicación, te repito, compete al médico psiquiatra y sin embargo yo recomiendo paralelo a la medicación, porque la medicación lo que hace es aliviar el síntoma, pero no lo trabaja de fondo. La idea es que tengas psicoterapia para que con tus propios recursos, porque además los recursos son tuyos, te pertenecen, están allí, pero no sabes cómo utilizarlos, aprendas a usarlos y vayas, por supuesto, en tu propio beneficio. Ok. Este, las terapias. ¿Tú Uh -huh. recomiendas de pronto eh, utilizarlas diario, a la semana, al mes? ¿Cómo son estas terapias para tratar este tema? Eso depende del especialista, Janine, depende del especialista. No tengo una respuesta para darte, yo te podría decir cómo trabajo yo, ¿Okay? pero eso va a depender del De la especialista. persona. Ok, Sí, de sin la duda. persona y de la intensidad, digamos, que está Sí, sufriendo. no, y de verdad del especialista, porque ahí yo he tenido consultantes con ataques de pánico importantísimos que he visto cada 15 días, por ejemplo. Porque cada 15 días, porque durante estos 15 días te voy a dejar haciendo un trabajo personal que tienes que aprender a hacer, que necesitas aprender a hacer para que puedas, porque la idea no es que generar una codependencia, la idea es que tú te des cuenta de tus propios recursos y que puedas comenzar a hacerte de ellos para que en los momentos en que lo necesites los puedas poner en práctica de manera inmediata. Y esa es la intención principal. La idea no es generar un trabajo de por vida. Entonces, tienes que estar de por vida con el psiquiatra, tienes que estar claro, habrá casos que lo ameriten, pero cuando estamos hablando de ansiedad, no creo, a menos que repito que esté asociado con otra cosa que no es mi área, ¿no? No podría hablarte con propiedad sobre eso. Ok, o sea que a veces es como un saboteo,
podemos decir que a veces uno se autosabotea y desencadena esto, porque de pronto uno con el mismo pensamiento no lo está sintiendo, pero entonces empieza, me va a dar, y si me da, y si Claro, estoy aquí, y si hago esto, entonces de algún modo te autosaboteas. claro, pero eso es inconsciente, y la idea no es decir, "Ah, me estoy autosaboteando", entonces, porque aparece la culpa, porque aparece la vergüenza, y aparece entonces otras, otras cosas más que trabajar que además no necesitamos. Si aparecen es porque están allí, pero no necesitamos adicionarlas, se puede trabajar durante el proceso, ¿no? Pero sí, el autosaboteo es un proceso inconsciente y lo hacemos en muchas áreas de nuestra vida, no solamente con las emociones. Lo hacemos en muchas áreas de nuestra vida, en el área laboral, en el área personal, en el área íntima, y va a depender de qué está pasando en nosotros y cuál ha sido nuestro sistema de creencias. Sin duda que sí. ¿Tienes algún consejo o algunos tips para las mamis, para las mamás sobre todo, y para los papás, porque también nos ven Ujú. papás, para ayudarlos con sus hijos, para saber identificar que el niño está sufriendo de ansiedad, cómo ayudarlo? Preguntando, Janine, pregunte, claro, si son muy pequeñitos, que no pueden hablar, obviamente no hay manera de preguntarles, pero la idea es que sienta el contacto físico, que sienta la contención, que sienta el apoyo, que sienta la compañía. Si ya puede hablar, preguntarle qué necesitas, cómo te sientes, sin responder, es escucharlo, es solamente escucharlo. La necesidad que está buscando satisfacer es la del bebé, no la tuya. Él no te está pidiendo un consejo, te está pidiendo probablemente que lo escuches nada más, que lo atiendas. Es probable que necesite sentirse protegido, seguro. Entonces, mantente cerca, pregúntale qué necesita, pregúntale qué siente, dile que estás para él, dile que no tiene nada que ocultar, que estás allí para escucharlo. Y si va a llorar, que llore y no le digas, deja de llorar o ya todo va a pasar, sencillamente déjalo que llore. Permítele ese espacio. Permítele que sienta tu contacto físico, si lo permite, si no lo permite, que te vea allí, que aunque sea haya un contacto visual. Pero es importante que le den espacio y que él se sienta que tú estás allí para él, no importa cómo, no importa sin juicio, sin etiquetas, sin consejo, sin palabras incluso. El silencio en muchas ocasiones es una gran compañía. Ok, entonces, bueno, es importante saber, vamos a enumerar como que hasta aquí todo lo que hemos conversado. Entiendo entonces que es importante reconocer tu entorno, reconocer los motivos por los cuales pudiera desencadenarse esta situación contigo, saber aceptarlo, porque la aceptación a veces es difícil. O sea, no todo el mundo acepta que tiene esta Uh -huh, condición así es. y pues, pues encontrar tus herramientas personales para poder manejarlo, porque aunque no desaparezca, sí se puede trabajar para que disminuya su frecuencia. Sí, claro, frecuencia e intensidad disminuyen y disminuyen considerablemente, claro que sí. Quisiera cerrar el programa. ¿Qué le dices a estas personas que acabo de mencionar, esas personas de la no aceptación, esas personas que se niegan, porque a veces el ego es increíble, o sea, a veces digamos que por vergüenza, no digamos ego, digamos que por falta de herramientas o de información, me da pena, no lo voy a aceptar, me encierro, lo sufro peor. Entonces, ¿qué le dices a qué le dices a las personas que saben que están sintiendo estos síntomas, pero que no lo quieren reconocer, no quieren buscar ayuda? Que busquen apoyo, que sentir vergüenza es normal, que sentir miedo es normal, que sentir ansiedad es normal, que no querer exponerse es normal. Sin embargo, que busquen conectarse con alguien que les genere confianza. En este momento hay muchísimas maneras de llegar a profesionales eh, y trabajar esto acompañado siempre es más sencillo, siempre es más cómodo. No significa que vas a tener el profesional toda la vida allí. Mentira, eso no es verdad. Si alguien te lo dice, huye, porque eso no es cierto. Inicialmente hace mucho, 20, 30 años atrás quizás sí, esto era así como que vas a pasar toda la vida en el psiquiatra o en el psicólogo, ¿Estás pero hoy en día loco? te digo que no, sí, está loco. Bueno, estar loco también es normal, porque todos de alguna Sobre manera todo hoy en estamos día. locos, sí, pero es parte de tu propio proceso, eh, aceptarlo también
un proceso, trátate de manera amorosa y paciente. Date la oportunidad de cambiar tu vida porque sí es posible. Pues bueno, Nayiba, ha sido una entrevista maravillosa, cargada de información. Estoy súper feliz de que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, pues, por haber compartido tu experiencia y tus conocimientos. Gracias a ti, Janine, gracias a ti. Este es un tema que en este momento es importante que lo toquemos, que lo mantengamos por mucho tiempo y que esto puede ser el inicio de realmente reconectarme conmigo, con mi esencia, con lo que soy y poder sanando esas heridas emocionales que en algún momento fueron surgiendo en el camino. Gracias a ti por la oportunidad de que mucha gente pueda escuchar esto y muchas personas también puedan decirse si es posible cambiar, es posible hacerlo diferente, voy a intentarlo. Gracias, Claro, gracias a ti. informarse. Creo que es muy importante Ujú. estar informado, porque la Absolutamente, desinformación es nuestro peor enemigo. Así que bueno, súper absolutamente. agradecida. Por ahí hay unos temas que probablemente después te contacte para otro programa, pero Encantada. por ahora, creo que tenemos suficiente información, súper completo todo. Me gusta verte, me encanta saberte bien, saberte feliz. Y pues bueno, Linda. Para ti también y para todos. Chao, gracias por Nani. habernos acompañado en este capítulo de Dímelo tú, cómo manejar mi ansiedad.